¿Cómo están? ¡Ánimos! Expectantes. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué piensas? ¿Te agarré acá con el cangrejo y la inmortalidad? Sí, bien seguro. Ahora sí ya todos trajeron su carpeta, ¿o no? Sí. Oigan, ya no los veo con su credencial, ¿eh? Ahí está. Si no, vamos a empezar a aplicar el de... Mi carpeta aquí está. No trae su credencial, falta. No, pues ahí está bien. Me colgué una renta de estacionamiento. Hacer con una palabra describe tu experiencia del sábado. Sorprendente. ¿Tú, Jorgito? El sábado fue algo maravilloso. No, con una palabra. ¿Una palabra? Yo sé que está difícil, por eso... Me sentí como en las nubes. Muy bien, bueno. Quiero decir, no sé si vieron algunos, pero subí una foto de Jorgito. Ah, sí. Quiero celebrarlo y honrarlo, o sea, de verdad. No sé si vieron, pero había ahí un niño con su mamá y ese niño tenía síndrome de Down. Se veía el niño, y bueno, ya era un adulto, ya se veía como mínimo, yo creo que tenía 30 años, pero de verdad que yo vi como Jorgito desde que llegó, o sea, vio, se acercó con él, lo empezó a amar y hubo un momento donde se quedó abrazándolo por un buen rato y ¿cómo se dice? Y eso para mí es así como de realmente la gente siente cuando son amados, ¿no? Entonces ahí se quedaron ahora sí que abrazándose un buen rato y la verdad estuvo muy padre. O sea, no que nosotros no hayan hecho, no tengo 20 ojos para ver todo, pero sí, de verdad, felicidades, de verdad. Que sí los vi, ¿cuál es la palabra? Comprometido. No, como los vi como conectados, como metidos en lo que estaban haciendo y eso de verdad es bueno. Y a poco no se siente bien ayudar y estar ahí con las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a quitarles esa sonrisa de su boca. Bueno, vamos a terminar rápido porque Vale también va a dar clase, entonces vamos a terminar rápido lo del EBI. Nos quedamos en el inciso H. Ok, entonces este inciso dice crea bloques. Crea bloques de enunciados del pasaje para hacer párrafos que quieras conectar a la idea principal. Posteriormente, a partir de esos bloques o párrafos, crea una simple frase que utilice algunas palabras clave que capture la idea principal del párrafo en 6 o 16 palabras. Estos se llaman bloques de título. Ok, entonces los bloques de título son básicamente como pequeños resúmenes de partes o de varios versículos que tú parafraseas. O sea, por ejemplo, si tienen aquí, no sé, vamos a seguir con Romanos 8. Lo voy a leer y vamos a hacer, por ejemplo, un bloque. O sea, por ejemplo, aquí... Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, bueno, podríamos juntarlo hasta por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ese es un párrafo. Entonces, un bloque es lo que realmente hace es de 6 a 16 palabras, como dice ahí, en parafrasear lo que está diciendo o lo que está cargando este versículo. Entonces, o sea, si están haciendo de Romanos 8, entonces ahí es del versículo 1 al 7, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, el bloque 1 del Romanos 8 del 1 al 7. Entonces, ¿qué podría ser un bloque? Que ya no hay condenación para nosotros, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces, en 8 o 10 palabras pudimos parafrasear, pudimos resumir lo que dice ese párrafo. Entonces, ¿qué es lo que crea los bloques? Que, por ejemplo, si tú estás haciendo de Romanos 8, tú puedes tener la completa o el completo resumen de todo Romanos 8 en 3 o 4 bloques. O bueno, Romanos 8 tiene como 36, 40 versículos, entonces a lo mejor en 7 u 8, ¿cómo se dice? Bloques. Pero entonces, si tú ya tienes el bloque 2 y el 3 y así, entonces en un párrafo de 40 palabras puedes leer todo lo que, o el que está, bueno, se supone que tú y el que está leyendo tu Evi podrías saber de qué se trata Romanos 8 en tus palabras, ya ahora sí que digerido. Hagan así como los pajaritos cuando le dan de comer a sus hijos, así ya masticado, ya eso es lo que ustedes tienen que poner en los bloques. Ok, entonces, y posteriormente de los bloques, entonces por ejemplo, si tengo del bloque 1 dice, o sea, armo el bloque y posteriormente de los bloques tengo que armar una frase ya más corta del bloque 1, del bloque 2, del bloque 3. Entonces, del bloque 1 sería, no sé, vivir en el espíritu y no en la carne. Entonces, si se dan cuenta, estamos como resumiendo, estamos como compactando todo lo que viene en Romanos 8, todo lo que viene. Entonces, ya después cuando hacen la frase, pueden leer Romanos 8 en unos cuantos enunciados. ¡Wow! Ok, entonces, luego dice en el punto I, medita y evalúa tus bloques de título. Continúa mejorando y meditando en ellos hasta que sean más y más acertados en la forma que capturan el punto principal de un párrafo o de un capítulo. Si estás estudiando un libro, puedes utilizar un bloque de título por capítulo. Esto nos ayuda a entender mejor las ideas del texto en nuestras propias palabras. ¿Ok? Si hay alguien que se quiere echar un EVI de todo un libro, adelante, hágalo. Conforme cada capítulo puede hacer un bloque de título. ¿Ok? Pero ese es el punto. Nos ayuda a entender mejor las ideas del texto utilizando nuestras propias palabras. ¿Nunca se pusieron a hacer acordeones en la escuela? Ya es como de, no, antes aunque no hicieras trampa, antes te los podían hacer porque repasas todo. Entonces, pero ya son en tus propias palabras, ¿no? O sea, hay muchos que a lo mejor se les complica la Reina Valera, o a lo mejor hay muchos que hay palabras o la idea del texto que están escogiendo se les complicaba. Entonces, ya después de haber hecho la investigación que deben de hacer del contexto cultural, de los versículos antes y después, entonces probablemente se les haga más fácil entender lo que está pasando. Pero para que se les quede la idea, pónganlo, ahora sí que es para ponerlo en sus palabras, para ponerlo como a mí me gustaría decirlo, ¿no? Así como de, ¿no han visto los memes que luego dice como, no sé, de Platón o de Pilatos, como de váyanse a la goma todos, no quiero saber nada? Pero Platón no podemos poner eso, entonces no sé, como de, bueno, no solo sé que no sé nada. Ajá, así como de llámate o no sé. A lo que me refiero es que ustedes pueden poner frases que
describan un texto bíblico, pero que se entiendan ustedes, ¿ok? Porque esto es para ustedes y para entender ustedes mejor la Biblia, ¿ok? Sí. Ok, J. Evalúa y añade a tu trabajo a partir de fuentes confiables cosas como el contexto cultural y de la historia. Entonces, por ejemplo, ¿qué son cosas del contexto cultural? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los dones espirituales y que les dije que lo más seguro es que Pablo no está hablando de los 9 dones espirituales, sino que realmente está haciendo el punto de que puede haber infinidad de dones, pero el espíritu es el mismo? Si se acuerdan, ¿cómo supimos eso? Por el contexto cultural. ¿El contexto cultural de qué? Del lugar en donde estaba Pablo predicando. Y por ejemplo, lo que vimos es en el contexto cultural de ese lugar donde estaba Pablo predicando es que había muchos dioses, que tenían muchos dioses, que pensaban, y como, ¿cómo se dice? Como es, ¿cómo se llama? Politeísmo. Que el politeísmo, que para cada dios o para cada cosa hay un dios, ¿no? Aquí tenemos a Tlatoani, digo, no, tenemos a varios, entonces, pero ¿cómo pudimos saber eso? Por el contexto cultural. Por ejemplo, y es impresionante porque te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas muy padres que probablemente tú no sepas. Otro de mis versículos favoritos o de mis capítulos favoritos es Juan 4. O sea, por ejemplo, en Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana del pozo, número 1, era prohibido culturalmente que las mujeres le dirigieran la palabra a su esposo en el público y mucho menos a los hombres. Y número 2, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces, el hecho de que Jesús estuviera hablando con una mujer en público y que fuera samaritana estaba rompiendo todas las reglas. Y por eso después, si ustedes continúan leyendo el versículo, dice que los discípulos se fueron a la aldea a buscar comida y cuando llegaron se sacaron de onda y quisieron así como quitar a Jesús de que hablara con la mujer, o así como de, ¿es en serio, Jesús? O sea, ¿estás haciendo esto? ¿Por qué? Porque era el contexto cultural de que los hombres no podían dirigir la palabra a las mujeres. Entonces, obviamente cuando tú lo lees sin contexto cultural, pues sí, que es como hoy en día, ¿no? Te acercas a una mujer y ya le dices que qué onda, que su esposo y que no sé qué. No. En ese tiempo estaba rompiendo las reglas culturales. Jesús estaba rompiendo la cultura y estaba haciendo algo diferente. ¿Cómo puedes saber eso? Entonces, busca del texto que tú escojas. O sea, si estás, no sé, hablando, si escoges un texto de los romanos, pon el contexto cultural de Roma en tiempos bíblicos. O sea, ya, ahorita ya la tienen mucho más fácil en internet, ustedes le ponen lo que sea y ¿cómo se dice? Y ustedes saben. Aquí nos hemos encontrado mucho que hacen el famoso copy-paste. No estamos diciendo que no pueden consultar fuentes externas, más bien nos estamos animando, pero quiero que ustedes también lo entiendan. O sea, obviamente si viene un mapa, para entender el mapa está bien, péguenlo y cópienlo del internet, pero el punto es que ustedes puedan entender más del texto. Y también de historia, o sea, muchos, parece mentira, pero muchos no saben que Israel, cuando estaba el tiempo de Jesús, estaban controlados por el gobierno romano. O sea, o hay cosas de la historia donde cuando escogemos diferentes versículos de la Biblia que no sabemos qué está pasando. Como cuando vimos, ¿se acuerdan la línea del tiempo de la Biblia del Antiguo Testamento? O sea, muchos no sabían que Israel había sido exiliado, que Israel se había dividido en dos, o simplemente qué estaba pasando en el mundo en ese tiempo, ¿no? O sea, muchos de nosotros nunca hemos hecho o nunca nos hemos puesto a entender, a lo mejor, ¿alguien sabe qué estaba pasando en México en los tiempos de Jesús? No, ¿verdad? Pues yo tampoco me acuerdo, pero pues eso lo pueden investigar. ¿Sale? Entonces, K. Dice, responde qué significaba el texto para el autor y para la audiencia. Escribe una temática del pasaje que incluya palabras clave para responder lo que dice y el propósito del mismo. Entonces, aquí tenemos que entender, como en todas las cosas, qué significa el texto que está ¿cómo se dice? Escogiendo, qué significaba para el que lo escribió y qué significaba para la audiencia. O sea, en los libros de la Biblia hay muchísimas diferentes temáticas de lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, hay muchas cartas, o sea, realmente en el Nuevo Testamento hay cartas personales, o sea, hay muchas cartas, o por ejemplo, en algunas partes de las cartas de Juan,
O sea, dice cosas que ni al, o sea, no que ni al caso, pero al caso para ellos sí era importante, ¿no? Como de, oye, dile a Chanito que ya lo voy a ir a visitar y dile que no sé qué tanto. A lo mejor en una carta más personal, o por ejemplo, la carta de Timoteo, o sea, va dirigida a una persona, no va dirigida a una iglesia como la de los romanos, como la de Corintios. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco nos ponemos a pensar en eso. Entonces, ¿qué significa para el autor, por ejemplo, la carta de Timoteo, si escogen algún versículo o en un capítulo de Timoteo? O sea, Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, entonces, queramos o no, tenía un mayor peso que Pablo le estuviera escribiendo a Timoteo una carta, porque las cartas eran para las iglesias, pero que le escribiera una carta a Timoteo tenía un peso de amor, de ¿cómo se dice?, de una relación. Y para Timoteo, ¿qué significaba? Algo que él tenía que aplicar en su vida, algo que tenía que aplicar en su ministerio. Pero también luego dice, escribe una temática del pasaje que incluye palabras clave para responder lo que dice y el propósito del mismo. Entonces, después de lo que ustedes... Y obviamente esto es a partir de revelación y a partir de lo que ustedes puedan investigar de la historia y culturalmente, tienen que poner, ¿cómo se dice?, qué significa o qué es lo que ustedes creen que es el propósito de ese escrito, de lo que están escogiendo, o del capítulo o de la porción de la Biblia que están escogiendo. Entonces, a mí me encanta mucho lo que uno de los versículos que todos conocemos, ¿no? Como que nadie tenga un poco tu juventud. O sea, ¿qué significaba eso? ¿Qué es lo que quiere comunicar Pablo a Timoteo? O sea, que probablemente estaba alrededor de muchas personas que a lo mejor también eran rabinos, que a lo mejor eran estudiosos de la ley, que a lo mejor sabían mucho de ¿cómo se dice?, de otras cosas, y Timoteo era un chavo. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? No te preocupes, tú estás bien, no tienes que probar nada, al contrario, con tu carácter, con tu forma de ¿cómo se dice?, de manejarte, ellos van a saber que tú tienes el poder de Dios, ellos van a saber que tú tienes sabiduría. Entonces aquí simplemente se trata de ponerte en el lugar del autor. A ver, por ejemplo, si yo estuviera escribiéndole esto, ¿por qué lo escribiría? O sea, que lean el contexto y a partir de eso se pregunten por qué están escribiendo lo que están escribiendo, ¿ok? Luego dice L, este es muy importante, ¿ok? Dice interpretación y aplicación. Dice, ahora que tienes un mejor entendimiento de lo que dice el texto y de lo que significa para ellos, ¿a qué se refiere para ellos? Para la audiencia. O sea, ya llevamos varios puntos donde nos pusimos a estudiar qué significaba para la gente, qué significaba para la audiencia, qué importancia tenía, como vimos en muchas de las... ¿cómo se dice? En muchas de las cartas de Pablo, lo que Pablo está haciendo es ir en contra de la cultura griega, ir en contra de la cultura romana. ¿Por qué? Porque para ellos significaba totalmente diferente a lo mejor el sacrificio de Jesús, o ellos significaba algo totalmente, no sé, los judíos y los gentiles. Por ejemplo, en Hechos vemos mucho de esta división entre los judíos y los gentiles. Está el concilio de Jerusalén y es donde dicen, oigan, ¿qué onda? Pues ahorita se están convirtiendo muchos gentiles, pero ellos no siguen la ley, o sí siguen la ley. Entonces ahí podemos ver en el contexto de Hechos que significaba una revolución en cuanto a cómo iban a seguir lo que estaban estableciendo. Entonces probablemente el que ¿cómo se dice?, lo que predicaba Pedro y lo que predicaba Pablo, Pedro y Pablo eran hermanos, lo que predicaba Pedro y lo que predicaba Pablo, probablemente para los judíos significaba una cosa y para los gentiles significaba otra cosa. Entonces, cuando dice aquí que tú ya debes saber lo que significa para ellos, tú ya debes de saber lo que significa de la audiencia del texto que tú estás escogiendo, ¿ok? Dice, apenas vamos con el primer paso. Dice, has completado el primer paso del viaje interpretativo. Ahora solo debes completar los siguientes. O sea, ya todas estas nos llevaron al primer paso, ¿ok? Lo que viene luego. Es como una ecuación, ¿no? Sí, es como la chicharronera. Luego dice, punto número 1, discierne las diferencias entre ellos y nosotros. Aquí puedes preguntar, ¿cuáles son las diferencias entre la cultura, el lenguaje, la historia, situación entre ellos y nosotros? ¿Cómo afecta esto nuestra interpretación y aplicación? Ok, entonces,
aquí lo que tienen que hacer en la pregunta número 1 es, se tienen que poner a investigar, se tienen que poner en el papel de, ok, ¿qué diferencia hay entre el tiempo o el contexto cultural del texto que yo estoy escogiendo y el tiempo en el que vivimos nosotros? Como yo les decía la otra vez en Corintios 13, donde habla del amor, o sea, Pablo está utilizando la metáfora de, si no tenemos amor, somos como un címbalo que resuena. O sea, eso para nosotros en nuestro contexto cultural a lo mejor no tendría así como de, no eres como una bocina de Bluetooth que no suena, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es qué diferencias o cuáles son las diferencias de cultura, de lenguaje, de historia que hay entre el texto que tú escogiste y nosotros. Por ejemplo, algo muy evidente que podemos ver es cuando Pablo le pide que se cubran las mujeres, ¿no? O sea, obviamente en la cultura de hoy no es, o sea, como hemos hablado, era por la cultura que tenían en ese tiempo, acerca de las mujeres, por cómo veían a las mujeres, por el contexto cultural. Pero hoy en día, aunque se sigue haciendo, pero hoy en día ya hay una diferencia, ¿no? Ya hoy en día hay una mayor igualdad entre los sexos, ¿ya? Entonces, del texto que ustedes escojan, tienen que ver y tienen que anotar cuáles ven o cuáles ustedes creen que son las diferencias de historia, de cultura, de lenguaje, entre ellos y nosotros, entre la cultura moderna, ¿ok? Y luego la otra pregunta es, ¿cómo afecta esto nuestra interpretación y aplicación? O sea, ¿cómo afecta el hecho de que ya vivamos en una cultura diferente o el hecho de que ya vivamos en otra época, el texto que tú estás escogiendo y ¿cómo se dice? Y lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, realmente hay muchas cosas en la Biblia que generan duda o que generan, ¿lo tenemos que seguir o ya no lo seguimos? ¿Por qué? Porque hay, o sea, es evidente que hay una diferencia cultural, que hay un contexto cultural que ya no existe. O sea, y obviamente, o por ejemplo, una de las grandes diferencias es, y ahorita también lo vamos a ver, es, por ejemplo, la ley. O sea, hay muchos versículos donde dicen que si tu hija no sé qué, la tienes que vender o la tienes que matar, porque nadie lo está haciendo si viene en la Biblia, ¿no? Obviamente, porque ya no estamos bajo la ley y porque ya hay un contexto cultural diferente, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen que ver es si el versículo que ustedes escogieron afecta nuestra interpretación y aplicación, el hecho de que ya vivamos en dos, ¿cómo se dice? En dos contextos culturales, ¿ok? Luego el punto 2 dice, existen principios que trascienden el tiempo, que son relevantes para ellos y nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay principios que trascienden el tiempo. Por ejemplo, uno muy fácil, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, podemos vivir en el año 2080, podemos vivir en el año 1200, podemos vivir donde sea, pero hay principios que trascienden el tiempo, hay principios que aunque pasen miles y miles de años no van a cambiar, como por ejemplo, amarás a tu prójimo. Por ejemplo, si volvamos a Romanos 8, no hay condenación, ya no hay condenación y ya no va a haber condenación. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino aquí a la tierra, hizo lo que tenía que hacer, entonces ya no hay condenación. Entonces, si ustedes cogieron Romanos 8, entonces hay principios que trascienden el tiempo y que son relevantes para ellos y para nosotros. Claro que ya no somos condenados, ni ellos eran condenados ni nosotros ahora somos condenados. ¿Por qué? Porque ese principio trasciende el tiempo. Entonces, en su versículo o en su texto, tienen que ver si hay principios que trascienden el tiempo cultural, que trascienden el tiempo de donde sea que te encuentres, ¿ok? Sí. Gracias, Anel. 3. Si escogieron un pasaje del Antiguo Testamento, ¿cambia la aplicación e interpretación por el nuevo pacto? Entonces, no sé, puede que hayan escogido un versículo de Éxodo, de Levítico, no sé, o de Ezequiel, o no sé, o el voto nazareno, ¿no? Y están estudiando el voto nazareno, como cambia el hecho o lo que está diciendo ese versículo en el Antiguo Testamento a causa de lo que hizo Jesús. Lo más probable es que sí, ¿no? O sea, hay pocas... yo creo que lo esencial es lo que vino a cumplir Jesús, ¿no? Pero obviamente, no sé si sabían, pero... No me acuerdo muy bien de los números, pero las leyes que Dios le dio a Moisés, vamos a decir, son como 272 leyes.
Esas son las leyes que están escritas en la Biblia, que específicamente podemos encontrar que Dios le dice a Moisés, haz esto, no harás esto, bla, bla, bla. En el tiempo de Jesús, cuando ya estaban los fariseos, había alrededor de 700 leyes que se tenían que seguir. ¿Por qué? Porque ya se habían inventado, o sea, y ustedes lo pueden ver en la Biblia, se le echaban a Jesús porque sanaba gente en el día de reposo. O sea, en el tiempo de Jesús, a partir de la ley de Moisés, a partir de las leyes que estableció Dios, ya habían inventado otras 350 leyes. Entonces en el tiempo de Jesús ya había 700 leyes. Entonces por eso muchas de las leyes que ustedes ven que aparentemente Jesús desobedece, eran leyes que habían sido establecidas por los fariseos, que realmente no tenían nada que ver con lo que había establecido Dios. Entonces por eso Jesús dice así como de, sí, hagan así lo que quieran. ¿Por qué? Pero entonces, si escogieron un versículo del Antiguo Testamento, tienen que ver si el principio o lo que está comunicando ese versículo del Antiguo Testamento cambia a causa del nuevo pacto. ¿Ok? Y si no escogí ninguno de estos hacemos. Ese lo omite. Entonces, Uno menos, no es pues es que Ok, y luego, por último, dice, ¿cuál es la aplicación del principio que trasciende el tiempo en tu vida y en la vida de las personas? Entonces, del versículo que escogieron, escojan un principio que ustedes vean o que les resalte que trasciende el tiempo para nosotros y para las personas. Entonces, vamos a volver a Romanos 8. Pues es que lo que más me impactó de Romanos 8 es que empieza diciendo que ya no hay condenación. Yo creo que este es un principio que trasciende para mi vida y trasciende para las personas, porque no importa cuánto tiempo pasa en la tierra, lo que Jesús hizo es para siempre y para la eternidad y nunca seremos condenados más. Punto, ya terminé mi vida. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Pues ahorita no. Pues escojan una y me dicen, ajá. Los bloques, comentas que es sobre versículos que queremos conectar al versículo principal. Ok, entonces puede ser un bloque, porque un bloque 1 puede ser un versículo, bloque 2. No, por párrafos. Por favor. O sea, los bloques son de párrafos. O sea, es de un párrafo haces un enunciado que comprima ese párrafo que escogiste. O sea, por ejemplo, si está aquí Romanos 8 y tú escogiste Romanos 8. Oh, ya. Entonces, esto es lo que tú estás escogiendo, que dice que te ayuda a conectar las ideas principales. Entonces, puedes tú hacer un bloque del último párrafo de Romanos 7 para que te ayude a entender qué es lo que va a pasar en Romanos 8. Y posteriormente, del primer párrafo de Romanos 9, puedes hacer un bloque que te ayude a entender qué es lo que sucede después de Romanos 8. Para que eso te ayude a conectar las ideas principales, ¿ok? ¿Alguien más? decías que entonces puede ser un versículo, puede ser un capítulo, puede ser una historia, ¿verdad? Un versículo No tiene mucho jugo. no tiene mucho jugo, entonces mejor véanse, véanse generosos y ya. O si tienen duda, acérquense y pregunten y ya les digo si sí o no. ¿Va? ¿Ese para cuándo lo tenemos? Para regresando de vacaciones, creo que es 7 de agosto. Podemos trabajarlo y venir a preguntar todo. Ajá, o sea, pueden ir haciendo puntos y venir a preguntar y ya les vamos ayudando, ¿sale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ahorita no, hasta que se pase van a salir. ¿Tú, Patsy? Todo el trabajo y todo. Ok, también les vamos a traer trabajos de sus compañeros. Que lo hagan ellos y nosotros por qué. Les vamos a traer trabajos de años pasados para que los vean. Ok, para que les sigan, sí, trabajos que yo dije, sale chulada. También ya les dije y se los vuelvo a decir, no lo hagan, es muy tentador, pero no lo hagan, nos damos cuenta, es muy obvio. No, pero hay partes de contexto histórico y era así bien divertido porque